8:43 El día en Colombia, audiencia del expresidente Álvaro Uribe. Esto ya son los alegatos finales. Sí, los alegatos finales de la Fiscalía, ya cuando está ratificando oficialmente que le pide a la justicia que lo condene oficialmente por 2 delitos, y vamos a esperar entonces porque este momento será crucial para lo que viene allí en el juicio en contra del expresidente Uribe. Sergio. Durante el segundo día de alegatos de conclusión en el juicio que se lleva en contra del expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos y fraude procesal, la fiscal del caso, Marlene Orjuela, retomó la palabra para continuar sus argumentos del por qué la fiscalía debería proferir un fallo condenatorio en contra del expresidente Uribe, quien se ha declarado inocente de los 3 delitos que se le atribuyen. Lo que ha señalado la fiscal del caso es que las cartas enviadas por los exparamilitares Giovanni Cadavid, Máximo Cuesta y Elmo José Marmola a la Corte Suprema de Justicia en favor del expresidente Uribe son falsas y no fueron escritas de forma voluntaria. Incluso dijo la fiscal que el abogado Diego Cadena habría redactado algunas o estado presente cuando se elaboraron. Y por ello, al tratarse de cartas espurias y suscritas de esa manera, queda demostrado en este evento que efectivamente fueron allegadas ante la Corte Suprema de Justicia. El caso contra el expresidente Uribe parte de la tesis de la Fiscalía de que en el año 2018 le habrían comentado al abogado Diego Cadena ir a sobornar testigos en las cárceles para que lo desligaran de nexos con la creación de grupos paramilitares a cambio de dádivas y beneficios judiciales. Reinaldo Villalba, abogado de las víctimas en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación a testigos, aseguró durante la audiencia de alegatos finales que el acusado determinó al abogado Diego Cadena para cometer fraude procesal al incorporar una evidencia alterada. En otras palabras, el acusado determinó a su abogado, o al abogado Cadena más bien, porque no era su abogado, y menos un abogado investigador, era un abogado buscador de falsas pruebas, digámoslo así, para cometer fraude procesal al incorporar una evidencia alterada de forma dolosa por Cadena y conocida por el inductor. El juicio contra el expresidente está en su recta final y mañana continúan los testimonios de las víctimas. Sergio, hablamos ahora de la incertidumbre con la expedición de pasaportes en Colombia, porque mientras la Cancillería está extendiendo una vez más la participación de la empresa Thomas Gret, el presidente dice que no puede estar esta firma privada y por eso ahora al Ministerio del Interior le toca acelerar los trabajos para que la imprenta nacional sí pueda encargarse de la expedición de este documento. Catherine Ávila. La Cancillería confirmó que declarará una urgencia manifiesta para prorrogar por 11 meses el contrato de pasaportes con Thomas Gret. Sin embargo, ayer en Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro aseguró que no iba a permitir esto. Yo no voy a admitir que por urgencias prorroguen el contrato de Thomas Gret en la Cancillería. A la fecha, ese continúa siendo el plan del Ministerio de Relaciones Exteriores. Thomas Gret se haría cargo de la expedición de pasaportes y se firmaría el acuerdo de cooperación entre la imprenta y la Casa de la Moneda de Portugal para que modernicen la entidad y que pasados los 11 meses pueda asumir esta tarea. A través de su cuenta de X, la canciller Laura Sarabia anunció que desde el 1 de septiembre el manejo de los datos dejará de estar en manos de Thomas Gret & Sons y pasará a ser controlado por la Cancillería, pero a sus declaraciones respondió el ex canciller Luis Gilberto Murillo, diciendo que esto se hace desde el año pasado cuando él estaba en el ministerio y cuando dejó estructurado el modelo que dice por descoordinación entre el Ministerio del Interior y la Cancillería no se aplicó. Por estar en la peleadera ya, mire que descuidaron ese cronograma. Portugal estuvo listo para firmar a finales de febrero, principios de marzo, no se firmó, se dilató y empezaron a mirar el tema a partir de junio y se perdieron 5 meses valiosos, muy valiosos. 9:47. Mientras tanto, hoy en Bogotá hubo Foro Nacional de Personeros. Discutieron varios temas: violencia, seguridad, conflicto y todos los retos de cara a las elecciones de 2026. Cristian. Al menos 400 personeros de todo el país se dieron cita en Bogotá para debatir y discutir sobre las situaciones de seguridad, orden público, paz y economía que viven en sus regiones. Andrés Castro es personero de Bogotá. Es un encuentro nacional de personeros donde se convocaron los 1.104 personeros desde la Personería de Bogotá y desde la Federación Nacional de Personeros, donde queremos trabajar 3 temas principalmente. Este es un encuentro por la defensa a la vida, por la defensa a la democracia y por la defensa a la institucionalidad.
Al final del evento, por lo menos 12 de esos personeros le entregaron las conclusiones de diferentes mesas temáticas a los precandidatos presidenciales, quienes tuvieron la oportunidad de reaccionar frente a la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente del presidente Gustavo Petro. Sobre este tema habló la precandidata presidencial Paloma Valencia. Y no creo que la amenaza de la reelección para nosotros sea un peligro, porque entre otras cosas, si Petro se puede reelegir, Uribe también. De igual manera lo hizo Daniel Quintero, precandidato de la izquierda colombiana. Que mi primer acto de gobierno será cerrar ese Congreso, que es un Congreso corrupto, criminal, una banda de la extorsión, y llamar a una constituyente para definir nuevas reglas que nos permitan resolver los problemas que tenemos hoy como país. Juan Daniel Oviedo expresó su opinión también sobre esta propuesta de constituyente. Como lo vengo diciendo desde finales del año pasado, este gobierno nos está poniendo a ver cometas en el aire para distraernos y de cierta forma disimular su incapacidad de ejecución. Al menos 10 precandidatos presidenciales asistieron al foro Somos la Voz de la Ciudadanía de los Personeros Nacionales en Bogotá. En el mismo evento se registró un rifirrafe entre Daniel Quintero y Vicky Dávila, en donde cada uno acusó al contrario, señalándolo que pronto estaría en la cárcel. Y la piscina electoral viene ahora por cuenta del color rojo, no de Santa Fe, sino del liberalismo y del nuevo liberalismo. Porque usted sabe que ha habido una pelea entre el Partido Liberal y el nuevo liberalismo, que lo revivieron. Ese era el partido de Luis Carlos Galán, pero sus hijos lo revivieron y finalmente les otorgaron la personería jurídica. Pues la pelea es por el nombre y por el color, por el rojo, porque muchos dicen que se puede prestar esto para, digamos, confusiones de alguna manera. Lo cierto es que ya hay decisión del Consejo Nacional Electoral de cara a las elecciones de 2026. Don Andrés Carmona. Ayer hablábamos de una coalición bastante variopinta que fue presentada en sociedad para las elecciones de Congreso de marzo de 2026. La coalición Ahora Colombia, conformada por los partidos Dignidad y Compromiso, El Mira y el Nuevo Liberalismo. Pero hay un detalle que ha pasado desapercibido frente a la colectividad fundada por el asesinado dirigente Luis Carlos Galán y que hoy está en cabeza de sus hijos. Hace varios meses, el veedor nacional del Partido Liberal, Rodrigo Llano Izaza, presentó una queja ante el Consejo Nacional Electoral pidiendo sancionar a este partido y al partido Dignidad Liberal del ex senador Rodrigo Lara Restrepo por la presunta vulneración de los artículos 5º de la Ley 130 de 1994 y 3º de la Ley 1475 de 2011 por mantener nombres, logosímbolos y colores similares al histórico partido tradicional y que pedía que estas dos colectividades cambiaran su identidad para evitar confusiones. Pues la decisión ya fue tomada por la autoridad electoral y fue confirmada por el director del Nuevo Liberalismo, el ex senador Juan Manuel Galán. El Consejo Nacional Electoral, en decisión que tomó en sala, decidió desestimar esta queja que se presentó y se mantiene la identidad, el logo, el nombre del Nuevo Liberalismo tal como los colombianos lo han conocido. Blue Radio pudo establecer que la decisión adoptada por la Sala Plena con ponencia del magistrado Cristian Quirós se argumentó en que la sentencia SU 257 de 2021 de la Corte Constitucional, que recuperó la personería jurídica del Nuevo Liberalismo, ordenaba el cambio del logotipo, nombre y símbolos en el plazo de 6 meses posteriores a las elecciones de 2022. Sin embargo, este tiempo ya se venció, por lo que el Consejo Nacional Electoral decidió mantener la posibilidad de que, por ejemplo, el partido de la Casa Galán mantenga el rojo, el nombre de Nuevo Liberalismo y el logo con la efigie de su inmolado fundador. 9:52 p.m. Ahí está la historia del Partido Liberal y el Nuevo Liberalismo. Le voy a contar un dato rápidamente a propósito del Partido Liberal, porque me dicen fuentes que estaría todo listo para concretar que sea Alejandro Gaviria la cabeza al Senado del Partido Liberal. ¿Del Liberal? Sí, señora. Bueno, ahí del Partido seguimos Liberal. Viendo más movimientos
De cara a lo que van a ser estas elecciones, decíamos muchísimos candidatos, pero ya empiezan entonces a concretarse los acuerdos, porque finalmente la idea es que se decante para que sean unos pocos los que aspiren a la presidencia. Ahí se va moviendo todo el tema porque tendremos elecciones legislativas en marzo de 2026 y en mayo la primera vuelta presidencial. Llegan los negocios en Blue con Víctor Grosso.